Hello, hello. Déjame ver. Lo que yo no sé es, déjame aprender aquí por si acaso. Vamos a esperar que se conecten los demás. Los comentarios, saludar. Pero me gusta cuando se inicia el live, está todo chévere. Vamos a empezar. Hola, hola. Tengo dos plataformas aquí. Estoy por Instagram y estoy por Facebook. Déjame ver, saludos. Hola José, Eric, Jorge. Hello. Aquí vamos a iniciar con el tema que hemos estado promocionando durante toda esta semana, que es el duelo en tiempos de COVID. Vamos a esperar que se conecten unas cuantas personas más para entonces iniciar nuestro live. Ajá. Aquí saludamos. Un tema de suma importancia, el duelo en tiempos de COVID. Se podría decir que estamos viviendo un tiempo, por lo menos en este siglo no se había visto una pandemia. Ajá, gracias Eric. Eric está por aquí acompañándome, mi hermano. Ay, vamos a estar una hora por acá compartiendo lo que es este maravilloso tema, el duelo en tiempos de COVID. Vamos a dar unos 5, 3 más, a ver si se conectan algunas personas más para iniciar lo que es este importante tema. Hola Eliel. Eliel nos está mi ahijado. Bueno, vamos a empezar dentro de un minuto. Vamos a ver quiénes más se conectan. Voy a poner aquí el duelo. El duelo. En tiempos de COVID. El duelo en tiempos de COVID es el tema. Estamos perfectamente. Chicos y mis chicas, una emoción tenerlos por acá, por esta vía. Hola Roxy. La Roxy. Edier, todo bien, Edier. Aquí ya tú ves que vamos a hablar de un importante tema, que es el duelo en tiempos de COVID.
vamos a darle inicio. Bueno, casi todos los que están aquí creo que me conocen. Mi nombre es Mildred, para los que no me conocen. Mildred Mejía. Vamos a hablar de lo que es el duelo en tiempos de COVID. Me dicen por aquí que se está frizando, no sé si por aquí también. Déjame desconectar esta cuestión aquí. Espero que ahí se esté viendo bien. Bueno, todo bien, Rocío, todo bien. Rafael Castillo, gracias. Elier, Vierca, Zorrilla, Elier. Bueno, vamos a darle inicio a lo que es este. Es un tema muy importante, el cual he elaborado con mucho respeto y con mucha dedicación. Uno por lo que representa, lo que es el duelo en tiempos. Por favor, o unos de ustedes, si se sigue frizando la imagen por el Instagram, por favor. Yo creo que por Facebook estamos bien. Esto es en vivo, señores, ustedes saben. En vivo todo ocurre, todo puede ocurrir. Entonces, les seguía diciendo que he preparado este tema con mucho respeto, con mucha dedicación, ya que es un tema de suma importancia, aunque para muchas personas el hablar de lo que es la muerte, el duelo, es algo triste, es un tema tabú, se podría decir en algunos países. Hablar de lo que es la muerte y lo que implica llevar un duelo es algo tabú. Estoy mirando para acá y para acá porque tengo dos cámaras. Estoy en Facebook a mi izquierda y al frente estoy en Instagram. Bien, espero que se escuche bien en ambas plataformas. Pues bien, como les seguía diciendo, en algunos países el hablar de lo que es el duelo, la muerte, es un tema tabú que debemos de ir rompiendo conforme va pasando el tiempo, porque tenemos que entender que la muerte es parte de nuestra existencia, es el proceso donde culmina nuestro espacio aquí en la tierra. Entonces vamos a empezar hablándole de lo que es el duelo. El duelo es todo aquello que genera una pérdida. No necesariamente una pérdida tiene que ser la muerte. También es cuando pasamos un proceso de un divorcio, es cuando perdemos un objeto valioso que nos regaló alguien en algún momento, es la pérdida de una relación. Todo lo que implica pérdida representa un duelo para nosotros. Todo lo que representa una pérdida es un duelo. Entonces, no todas las personas saben llevar a cabo un duelo de la mejor forma posible. A veces por el tabú, otras veces por el desconocimiento, un problema psicológico, y esto se desencadena en un duelo complicado. Bien, entonces también es el cambio, cuando cambiamos de pasamos por un proceso de duelo, ya que el uno abandonar su tierra, su familia, conlleva una pérdida. Tú estás perdiendo muchos momentos con tu familia, se está perdiendo simbólicamente tu familia, tus amigos, allegados. Entonces, cuando se genera este tipo de duelo, se llama que es un duelo migratorio. Que bien, es bastante amplio el tema de lo que es el duelo migratorio. Ahora
yo considero que este sería un tema excelente para otra oportunidad. Entonces, el duelo, dijimos que el duelo es todo aquello que representa una pérdida en la vida, no solamente pérdida humana, sino pérdida de relaciones, cosas, objetos, etcétera. Otra cosa que me dicen que se está frizando mucho por el Instagram. Vamos a ver entonces, ok. Entonces, el divorcio, las etapas del duelo son entre ellas incluye la negación. Está la negación cuando la persona se niega rotundamente a reconocer que ha tenido una pérdida. Esto incluye las personas que tienen, por ejemplo, que le diagnostican una enfermedad terminal. Llega a esa etapa de la negación donde la persona dice que no puede ser, que me está pasando, esto no me puede estar ocurriendo, esto es imposible. Está en esa etapa de negación y esto puede, esta etapa de negación es una forma de como bloquear el proceso de lo que es un duelo que va a iniciar. Entonces, cuando la persona estamos en la negación, no queremos reconocer lo que está pasando. Si es que no han diagnosticado una enfermedad, si hemos tenido una pérdida, un divorcio, etcétera, no afrontamos esa realidad, no queremos afrontarla y por ende entonces entramos en estado de negación. También tenemos tenemos también otra etapa que es la etapa de la ira. Muchas personas, a veces usted va y le da un pésame y puede que le pase que le hable mal o le hable de una forma inesperada. Uno no se espera que la persona fuera a responder. Déjame ver qué pasa aquí con este Instagram. Este internet me está fallando aquí. Déjame ver. Dime. En tu teléfono ponga el tuyo. No, porque va a ser peor para mí. Dile a Jeffrey que desconecte allá. Bueno, yo creo que por aquí, por el Facebook me están escuchando bien, pero por el Instagram está un poquito, tengo un problemita con la conexión. Pues entonces, retomando el tema, nosotros esperamos que esa persona que nosotros vamos a darle ese pésame, pues nos corresponda de una manera quizá triste, de una manera un poco acongojada y eso, porque lo que nosotros entendemos es que la persona está triste, pero sin embargo algunas personas nos corresponden con ira, porque cuando tú tienes la pérdida de un ser querido, la pérdida de la salud o de cualquier otra, eso genera en sí un estado de ira donde la persona se siente airada con el muerto, consigo misma, con Dios, con la vida, porque es una etapa donde no quiere aceptar esta situación que le está generando este dolor, y hay que respetar eso. Hay que respetar cuando esas personas tienen su duelo, hay que dejarle vivir su duelo, hay que darle el apoyo necesario. Y una de las cosas es que esa persona entienda que nos tiene a nosotros para contar con nosotros, ya sea en lo que necesite. No necesariamente que la persona, ¿cómo le explico?, vaya a querer algo del otro mundo. No, a veces lo que solamente necesitan es un apoyo, un hombro. Ni siquiera, hay etapas quieren que el otro le hable, que le dé un pésame, ni nada por el estilo. Está también la etapa de la negociación, que es cuando la persona tiene algún tipo de idea, donde empiezan a negociar esa muerte de ese ser querido. Ay, si Dios me hubiese puesto en el lugar de él, si Dios hubiese hecho
otra cosa, empiezan a decir cosas a veces hasta incoherentes, no lo expresan, pero suele pasar que a veces hasta desean la muerte de alguna persona que entiendan que no merece la vida en vez de ese familiar. Empiezan a decir, ay, si hubiese hecho tal o cual cosa. Entonces empieza esa etapa de la negociación. Obviamente por ahí mismo llega la culpa, si lo hubiese llevado antes al médico, si hubiese llevado la dieta adecuada, si me hubiese hecho caso, si yo le hubiese hablado de tal o cual cosa para que mejorara su situación en ese momento. Entonces, todas esas son etapas que va viviendo la persona cuando está en un duelo. La negociación, la ira, el enojo, la negación, la depresión y la tristeza, que no es lo mismo. Y al final ya está la aceptación. Aunque a veces, yo quizás lo dije las etapas del duelo no tienen que ser necesariamente en el orden cronológico que lo he dicho. Muchas veces las personas empiezan por un estado de aceptación o un estado de negociación y eso depende de la persona. Recuerden que el duelo es algo muy personal, es algo muy intrínseco porque ningún duelo es igual a otro. Y yo no puedo decirte a ti cómo llevar un duelo si tú tienes cualquier situación. Yo no puedo, en base a mi experiencia, porque perdí a mi papá o porque perdí al abuelo o a la mamá, yo no puedo decirte a ti cómo tú puedes llevar un duelo. Eso va a ser algo personal, propio de cada persona, porque la relación que tú tenías con ese ser, con ese objeto, con esa relación, es muy diferente a la relación que yo quizás pueda llevar con esa persona. Entonces, por eso no es bueno que aconsejemos algunas cosas cuando se está atravesando por un duelo. Existen diferentes tipos de duelo, existen innumerables, incontables diría yo, porque el duelo es todo lo que genera pérdida y nosotros estamos atravesando pérdida desde el momento en que nacemos. Desde que nosotros nos sacan del vientre de mamá, nosotros estamos ya padeciendo un duelo, porque de hecho cuando tú ya te extraen de esa placenta donde tú estás tranquilito o tranquilita, donde tú comes, duermes, incluso ni siquiera la gravedad te hace efecto porque el líquido amniótico se encarga de mantenerte como en una burbuja. Pues en el momento que uno nace, pues ya está generando una pérdida. Bueno, entre los innumerables tipos de duelos que tenemos, sí, dice Dorca que el duelo es personal y cada quien elige cómo llevar su duelo. Así es, Dorca. Entre todas las cantidades de duelo, tenemos el duelo anticipado, que es el que presenta a una persona por una amputación o por un secuestro o por la adopción. En una amputación la persona vive un duelo por la pérdida de ese órgano o de esa parte de su cuerpo, y aunque usted no lo crea o quizá muchos se puedan sorprender de que dicen, wow, no sabía que el que una persona perdiera una parte de su cuerpo, un órgano, pudiese generar un duelo. Y sí, es así, porque eso la persona se queda esperanzada de poder arreglar esa situación y eso. En el caso del secuestro, la familia que vive un secuestro se queda esperanzada en que esa persona aparezca, pero no hay, aunque la persona no aparezca nunca, se quedan esperanzadas. Y eso lo que hace es que no cierra totalmente el ciclo de lo que es el duelo, porque siempre están esperando que esa persona aparezca. No hay un rito donde hay un cuerpo que tú puedes velar y enterrarlo, y eso genera a que el duelo que se quede como abierto por un tiempo. En el caso de la adopción es increíble, pero
se genera un duelo al momento de que el infante o la persona se papá o su mamá no son sus padres biológicos. Eso genera un duelo increíble, porque empieza a preguntarse la persona: ¿por qué papá y mamá me abandonaron? ¿Por qué estoy en esta familia? Y empiezan a hacerse preguntas existenciales, las cuales abren un duelo donde la persona empieza: no lo puedo creer, normal, como cuando perdemos un ser querido, no lo puedo creer, es algo que le da negación, rabia, ira, llega un momento de aceptación, negociación y todas esas cosas. También tenemos el duelo colectivo, que es el duelo cuando pasa algo dentro de la comunidad o dentro del país o en el mundo, donde muchas personas están, tienen ese dolor profundo por una situación que se ha generado. Un ejemplo, aquí en República Dominicana, algo estuvo cuando el caso de la chica Emily Peguero, la comunidad estaba conmovida. O sea, teníamos un duelo colectivo donde todo el mundo estaba dolido, rabia, impotencia, porque no se podía hacer nada. No era un ser allegado, pero era algo que generaba un dolor a la comunidad. También tenemos el duelo complicado, que es el duelo complicado que nos conduce a lo que es ya el riesgo. Es un riesgo porque las personas entonces empiezan a consumir alcohol, empiezan a consumir y abusar de las drogas, y entonces el proceso del duelo no lo lleva a cabo, se ve interrumpido por esta situación. Entonces es un poquito más extendido, más extenso, ahí es donde la persona tiene que buscar ayuda y una serie de cosas. Están los duelos migratorios, como hablamos al principio, que es cuando una persona se muda a otro, genera ese dolor de que abandonó la familia, su país, su costumbre, todas esas cosas. También está el duelo por infidelidad. Cuando uno de nuestra pareja no es infiel, atravesamos un proceso del duelo porque ya hay una pérdida de confianza, hay una pérdida de la relación, se genera una situación, y se dice que el duelo por infidelidad o divorcio, simbológicamente, algunas personas se sienten como que le arrancan un pedazo del cuerpo. El dolor es muy profundo y muy traumático porque genera una serie de conflictos dentro de la familia, con los niños si existen, y entonces todo esto genera un ambiente muy tenso y muy agotador realmente. Duelo prohibido o duelo desautorizado, que son esos duelos cuando existe una relación marital extramatrimonial y muere la persona. Entonces, por ejemplo, la amante o el amante sufre ese duelo, pero no puede expresarlo por el tipo de relación que esas personas tenían. Entonces es un duelo como se llama, un duelo prohibido, un duelo desautorizado, muy complicado en un sentido, porque la persona no puede expresar lo que siente con esa pérdida a todo el mundo. También es el duelo prohibido o desautorizado, es cuando algún familiar lo diagnostican con una enfermedad que tiene que ver con enfermedades de transmisión sexual, por ejemplo, que la persona siente vergüenza de que la familia mismo le diga: te lo dije, mira, que tenías que comportarte un poquito mejor, que cuidarte. Entonces, esas enfermedades de transmisión sexual, cuando a la persona se la diagnostican, entra en ese duelo, en ese duelo prohibido, donde no quiere como que nadie se entere que tiene esa enfermedad. Pero también ocurre que empieza el duelo porque él sabe, quizás puede tener algún desconocimiento, pero sabe que esa enfermedad pues ya le resta a su salud. Son cosas que hay que tratarlo con mucho, hay que ser muy empático, hay que ser pensar bien en lo que se va a decir, porque imagínense, la persona ya tiene la situación de que tiene la enfermedad o que tiene la pérdida.
Entonces, que nosotros vayamos a querer, yo te lo dije, tú tenías que cuidarte, entonces eso es como que es muy traumático. Y a veces las personas somos un poco insensibles al momento de hablar cuando una persona está pasando por una situación o algún tipo de duelo. Es como cuando las personas van a dar el pésame. Muchas veces nosotros no sabemos dar el pésame, pero eso vamos a hablarlo un poquito más adelante. También tenemos el duelo gestacional. El duelo gestacional es cuando la futura madre pierde el niño antes de nacer. Hay que ser muy delicado, porque es un duelo diferente al que una madre ya haya tenido el niño. ¿Por qué? Porque en el duelo gestacional la madre tiene la esperanza de ver a su hijo que van a nacer, la familia se involucran en ese crecimiento, en ese desarrollo de ese embarazo, toda la familia sufre cuando hay una pérdida gestacional. Entonces hay personas que son un poco indelicadas y empiezan, ay no, pero tú eres joven, tú más adelante puedes tener más niños. Recuerden que el problema no es que uno pueda o no tener un hijo. La cosa es que yo perdí mi bebé, que no lo quería perder. Pero algunas personas erróneamente te dicen, tú eres joven, tú puedes tener más niños, ay, gracias a Dios que no era un niño grande. O sea, empiezan a decir todas esas cosas y no entienden el dolor por el que está atravesando esa madre, por la pérdida de ese niño a destiempo. Entonces tenemos que tener un poco de cuidado y saber hasta cómo vamos a dar un pésame. ¿Qué cosa usted le va a decir a una persona que está atravesando un duelo? No todo el mundo está presto a recibir un consejo que usted le pueda dar en momento de duelo. Lo más que quiere una persona cuando está sufriendo un duelo es que usted tenerlo presente. Por si yo quiero llorar, si quiero desahogarme, desahogarme, pero no que usted venga como a querer aconsejar o querer venir a imponer cosas porque ya usted ha pasado por eso. Por eso que decimos que el duelo en cada persona es individual, es algo personal. Yo no puedo interferir en cómo usted lleva su duelo al momento de perder a su madre o a su padre. Quizás su familiar tuvo una situación de que su familiar tuvo una enfermedad muy prolongada. Quizás usted ya vivió un duelo anticipado, que es cuando sabemos que tenemos a alguien que va a morir, pero estamos pasando ese proceso. Entonces ya la familia se está preparando, se están adecuando, y ya cuando el paciente o la persona viene a fallecer, pues ya usted de una forma u otra se siente preparado. Otra cosa, y voy a abrir un paréntesis aquí, con relación a los niños, y cuando tenemos esta situación de que un familiar tiene una enfermedad degenerativa, es importante que involucremos a los niños en lo que es el duelo anticipado, o lo que es esta situación de que toda la familia se está preparando porque mamá o el abuelo va a fallecer en cualquier momento. Es importante que a los niños se le tome en cuenta, se le hable la verdad y le expliquen el proceso de lo que es la muerte. Claro, obviamente usted se lo va a decir con unos términos adecuados a la edad que tiene el infante, porque no todos los niños asimilan la muerte de una manera igual, dependiendo de la edad. Pero ya a partir de los 5 o 6 años, a un niño se le puede hablar de lo que es la muerte y lo que pasa. Porque veo muchos padres que a veces le dicen, no, que papá Dios se lo llevó, que el hospital se lo tragó, o sea, le dicen como esas incoherencias que lo que hacen es que les crean traumas
a los niños y van creciendo con esa preocupación, van creciendo con esa idea de que el hospital es malo, de que Dios es malo. Entonces, de acuerdo a la creencia que usted tenga, busque la forma de cómo usted involucrar al niño en el proceso de despedida de su ser querido o de cómo llevar el duelo. En cuanto a eso, entonces, no sé si tienen alguna pregunta. Los chicos de Facebook pueden ir haciendo sus preguntitas, señores. Estamos aquí para eso. También vamos a pasar a lo que es qué hacer ante una pérdida, ¿verdad? Ahora mismo con esta situación del coronavirus, que es algo bastante fuerte, ya que hemos tenido pérdidas, no solamente pérdidas humanas, ¿no? Porque también hemos tenido en cierto aspecto la pérdida de lo que es la libertad. Ya yo no puedo hacer las cosas que yo quería hacerla antes, yo no puedo salir a todas las horas que yo quería salir antes. Entonces, cuando nosotros nos encontramos con este asunto de esta pandemia que se está viviendo a nivel mundial, eso nos genera una serie de ansiedad. Quizás si estamos mucho dentro de la casa, hasta puede generar cierto conflicto con nuestra pareja o con nuestros hijos, pero a veces es la tensión de la misma situación y no sabemos cómo drenarla adecuadamente. Por eso yo siempre digo que es importante nosotros saber y conocer lo que son las emociones para saber cómo drenarla y con quién y cómo y cuándo y dónde drenar las emociones. Entonces, el vernos prohibido de nuestra total libertad es algo que nos genera un conflicto y obviamente cuando usted tiene un conflicto con usted mismo, usted va también a tener conflicto con las demás personas porque usted no sabe cómo actuar, no sabe qué hacer y no sabe en consecuencia de qué es lo que va a pasar. También con esta situación del coronavirus, muchas personas han perdido sus seres queridos, quizás extrañan un abrazo, que alguien me esté apapachando, no puedo visitar a la amiga, no puedo visitar al amigo, solamente los familiares somos los que estamos ahí. Y bueno, ¿qué hacer en estos casos? Tratar de conversar, tratar de reactivar esos grupos familiares, tratar de dar aliento, tratar de... Te pongo una frasecita, te pongo algo que te ayude ese dolor. Puede tomar las medidas necesarias si la persona está cerca para visitarla, siempre y cuando tenga su mascarilla, sus guantes, su cosa y usar todo lo que es menester para poder visitar a esa persona. En cuanto a la persona que ha tenido la pérdida, pues lo que queda es adaptarse, vivir una vida ya, ir analizando que vamos a extrañar o vas a extrañar a esa persona o esa situación, pero que es algo propio por lo que pasamos cada cual y es doloroso y quizás suene fuerte y quizás me pueda, pero tú lo dices muy fácil, como que es muy chévere perder a alguien. No es cuestión de que yo diga que es fácil, sino que nosotros como individuos tenemos que ir a hablar de lo que es la muerte y saber que es un proceso que todo el mundo tiene que pasar, porque es que nace, crece, te desarrollas y muere. Propicio que cuando a los niños le están dando estas clases en ciencias naturales es el mejor momento que usted puede tomar para explicarle a un niño lo que es la muerte y por qué ocurre este proceso. Les recomiendo a las personas que han tenido su pérdida, pues que no traten de no aislarse, aunque hay momentos que obviamente uno no quiere ver a nadie, y quizás en el principio uno quiere estar solo, no quiere escuchar nada, simplemente es bueno que la familia, siempre hay una familia que es como un poco más fuerte ante estas situaciones. Es bueno que velen por esa persona, que no se aísle si tiene algún problema psicológico que puede complicar el proceso
de duelo, pues tenerlo pendiente. Es recomendable que durante el proceso el proceso del velorio y todas esas cosas, todos esos ritos que se le hacen a nuestros fallecidos, es bueno que la persona, a menos que tenga una condición de enfermedad, que no se mediquen, porque lo más natural es que usted viva el duelo y que se lo dejen vivir. Y si la persona, si no tiene ningún tipo de enfermedad, obviamente que sea muy impactante, que entierre su muerto. Es lo que se recomienda, que entierren su muerto y viva su proceso, porque esto ayuda mucho a cerrar lo que es el ciclo de duelo. También es bueno escribir. Hay personas que se desahogan escribiendo, hay personas que se desahogan a veces hablando, hay personas que no quieren hablar, y todo esto tenemos que entenderlo. ¿Tú sabes qué cosa no estoy muy de acuerdo que hagan? Que inmediatamente perdemos a un familiar cuando en el momento del entierro y todas esas cosas, cuando usted llega a la casa, encuentra el limpio. Eso es muy chocante muchas veces para la persona que acaba de enterrar su ser querido, porque es que lo despojan de todo, despojan como que esa persona no existió ahí, y eso hay que darle un tiempo. Cada quien sabe el tiempo en que va a sacar la ropa de su familiar, sus cosas, regalarla. Todo eso conlleva un espacio de tiempo que nosotros como familiares tenemos que respetarle a esa persona. No podemos y llevarse todo y eliminar todo, regalarlo y deshacerse de esas cosas como que no existió. No, eso no puede, no debe de ser así. Hay que hablar de una forma abierta. El hablar de una forma abierta mucho, porque es una de las formas en que tú pues te desahogas. ¿Sabes qué? Hay algunos tipos de duelo. El duelo cuando es patológico, que es ya un tipo de duelo cuando la persona de 3, 6, 8 meses no ha superado esa pérdida. Entonces se crea lo que es el duelo patológico. Lo normal es que una persona que haya tenido una pérdida a partir de los 5 o 6 meses, pues ya vaya rehaciendo su vida de una manera normal y de una manera ya insertándose en la sociedad. Claro está, cada quien vive su proceso de duelo. Pero cuando una persona dura 6 meses, 7 meses, 8 meses, un año, donde no quiere salir de casa, no quiere hablar con nadie, no quiere trabajar, ni nada de eso, pues ya ahí hay algún problema psicológico, y debe de visitar entonces a un especialista, sea un psicólogo o a alguien que trate lo que es intervención o abordaje en el duelo. Es importante tomar en cuenta que el duelo tiene que ser algo que usted lo viva, cumpla sus etapas y siga adelante con una vida tranquila, con una vida normal. Ven, apágame ahí, por favor, para que con una vida normal. También a veces también podemos asistir ante un tanatólogo, que es la persona que trata el asunto de lo que es la muerte y también trabaja el proceso de cómo llevarlo a cabo. Hay familias que contratan tanatólogos para que lo ayuden en el proceso de fallecimiento de personas, pero a priori, cuando un familiar le diagnostican una enfermedad degenerativa, porque cuando tenemos una persona que ya se le ha diagnosticado, un ejemplo, un cáncer, una diabetes crónica, pues no solamente el enfermo va sufriendo lo que es
ese duelo, lo va sufriendo a priori. Los familiares que lo atienden, las personas que están alrededor de ellos, todas esas personas van viviendo un duelo anticipado, van viviendo ese duelo donde toda la familia pues tiene que hacerse cargo. Hay una pérdida económica, que eso también genera un duelo, por la preocupación de que no tengo el dinero suficiente para pagar este tratamiento a mamá, papá, al abuelo, y entonces eso también crea otra situación y otro tipo de circunstancias. Cuando hay peleas en la familia, o sea, al crearse tanta tensión por la preocupación de la salud de alguien que ya inevitablemente la está perdiendo, entre los familiares se crea esa situación, muchas veces por el cansancio de tanto, hoy le toca a mi hermano, mañana le toca a la prima, pasado a la tía, pero llega la misma circunstancia, el usted no saber expresar esa situación, el usted no agarrar a su hermano, a su tía, a su mamá y decirle, me está doliendo, me duele que estoy perdiendo a mi mamá, que estoy perdiendo a mi papá, a mi tío, a quien fuere, eso genera una tensión entre las personas. Entonces se crean los diferentes conflictos y es importante que se hable, como es importante que las personas le digan a sus familiares cuando padecen una enfermedad, que lo veo de muchas personas, suelen no comentarles a sus familiares que tiene tal o cual enfermedad porque ellos entienden que diciéndole la verdad en torno a su situación de salud a ese familiar, el familiar va a durar menos. Y ustedes tienen que ser empáticos porque nosotros como seres humanos necesitamos cerrar ciclos. Usted no puede coartarle el derecho a una persona de cerrar sus ciclos antes de morir. Entonces, lo ideal es que inmediatamente se le diagnostique esa enfermedad a esa persona, usted lo refieran a un psicólogo. Si usted no quiere decirle personalmente a su ser querido lo que está pasando, pues diríjase a un psicólogo y que el psicólogo, el psiquiatra, le dé la información al paciente de la mejor manera posible, pero no le oculte a su familiar. En conflicto, a veces nosotros tenemos que perdonar, necesitamos ser perdonados, necesitamos hacer las paces según la creencia religiosa que tenemos. Entonces, cuando usted no le da la oportunidad a su ser querido de que se despida, de que cierre su ciclo, usted está actuando muy egoístamente. Y como la persona tiene una enfermedad degenerativa, como quiera el paciente va a morir. Y lo ideal es que durante ese plazo de tiempo que esa persona tenga, lo ideal es que la familia haga las paces. Si hay algún disgusto en la familia, que hagan las paces, se perdonen, se abracen, que el hijo o la hija agradezca, que lo haga sentir que fue alguien importante para él. No es bueno que le arrebaten esa oportunidad de él irse en paz, despedirse en paz de este mundo, porque usted entienda que como quiera él se va a morir. Bueno, entonces dijimos que de las mejores formas posibles para sobrellevar un duelo es tratar de hablarlo, conversarlo, no aislarse. No sé si algunas personas tienen en Facebook, Instagram, no sé si algunas personas tienen algunas preguntas. Vamos a pasar a lo que es el pésame. Cómo dar el pésame, algunas recomendaciones y películas y eso. Pueden ir haciendo sus preguntitas porque casi estamos finalizando. Decía al principio que no todo el mundo como que sabe dar un pésame acorde a las circunstancias de la persona. Recuerde que cuando usted tiene una pérdida,
o cuando un amigo tiene una pérdida, pues lo que la persona desea es tener un hombro amigo para llorar, para desahogarse, porque tiene esa situación de dolor, y que lamentablemente cualquier consejo que usted le pueda dar en ese momento no lo va a captar, porque la persona está ensimismada en su dolor, en su sufrimiento y en su pérdida. Entonces, es muy, persona que dice, bueno, te acompaño en tus sentimientos, pero cuando usted se pone a analizar esa palabra, te acompaño en tus sentimientos, ¿realmente tú lo estás acompañando en tus sentimientos, en sus sentimientos, o simplemente lo dices por el cliché de, te acompaño en tus sentimientos? A veces lo mejor es usted darle un abrazo fuerte a esa persona, decirle estoy aquí, lo que pueda ayudarte, porque ni siquiera puede decirle lo que necesite, porque si esa persona en su momento de dolor le pide algo que usted no puede, usted no le va a poder tampoco cumplir. Tampoco es momento para hacer reproches. Hay personas familias que en el acto del velatorio entran en un conflicto, y eso se ve un poco feo, se ve un poquito feo, porque como que la misma situación, como que no pueden analizarlo. Tenemos que tenemos que condolernos de ese dolor, saber cómo expresarnos, qué vamos a decir, cómo lo vamos a decir, porque son momentos donde las emociones están a flor de piel. Yo no puedo, si voy a decir hasta un chiste, tengo que tener cuidado. Si voy a actuar de tal o cual manera, tengo que ser pues muy delicada cómo voy a expresarme. En una ocasión yo pasé una vergüenza terrible con una persona que falleció su compadre, y cuando él fue a darle el pésame a su comadre, el señor había muerto en situaciones porque estaba involucrado en una tierra, y eso como que le restaba como tiempo, se descuidó, no bebía las pastillas adecuadas, y obviamente se entendió que fue un descuido por estar pendiente de unas tierras. Pues cuando el señor fue a darle el pésame a su compadre, el pésame que le dio a esa persona fue, el compadre se murió por estar pendiente de las tierras y no se bebía la pastilla. ¿Usted cree que esa persona se sintió en ese momento en que ese señor le dio ese pésame? Eso es terrible, y muchas cosas así se ven en un velatorio. En esas cosas usted ve como hay personas como indelicadas que no saben dar un pésame. Mira, ahora que estamos en tiempos de pandemia, para los que se han conectado un poquito tarde, una de las cosas que he dicho para que las personas puedan pues llevar un duelo un poquito llevadero es que los grupos familiares los reactiven, que traten de no aislarse, que traten de escribir, que lloren, que se desahoguen, que respiren, que vivan ese dolor, porque ese es el proceso del duelo. El yo llorar mi muerto, el yo poder sentir ese sentimiento de dolor, y que tengo que pues ser una persona, a pesar del dolor, tengo que desahogarme. Es una forma muy sana de nosotros pues culminar con los procesos del duelo de una manera sana, sin vernos involucrados en que se convierta en un duelo patológico, ya que el usted hacerse el fuerte, el usted no llorar, que usted es el hombre de la casa, que yo no puedo llorar, que mis hijos no me pueden ver llorar, eso lo que le va a generar es una situación que en un futuro puede desencadenar en un duelo no resuelto. En el caso, he vivido duelos resueltos, he tratado casos de duelo no resuelto, donde personas después de un año es que pueden llorar sus muertos.
Entonces, una de las cosas que siempre decía nuestra profesora en la especialización de intervención y abordaje en el duelo es que las personas debemos de permitirnos vivir el duelo, debemos llorar y verlo como algo natural, porque el tener una pérdida no es algo de lo que yo tenga que avergonzarme, es algo de lo que yo tengo que desahogarme, es algo de que los familiares, mis amigos me entiendan que estoy pasando por esta pena, que estoy pasando por esta situación y que necesito desahogarme, voy a estar triste durante un tiempo, voy a llorar y tienen que entenderme que tengo que desahogarme para poder pasar mi proceso de duelo de una manera sana, sin tener que buscar ayuda. Porque cuando estamos viviendo duelo, no estamos enfermos. No estamos enfermos, aunque si yo tengo una situación o alguna patología que yo no lo sé, si yo soy una persona depresiva o tengo una depresión maltratada y fallece un familiar muy cercano, una persona a quien yo era muy apegada, pues obviamente cuando usted tenga que vivir ese proceso de duelo, vas a desencadenar lo que es un duelo complicado, porque todo se va a complicar y vas a necesitar ayuda. Entonces, pero si necesitas ayuda psicológica, pues lo normal es que vayas a un psicólogo o a un tanatólogo y trates tu duelo de una manera posible, de la forma más rápida posible o del tiempo que te lleve. Yo le voy a hacer algunas recomendaciones para que se vayan familiarizando con estos temas, como dijimos anteriormente, que lo hablen y que a los niños, y si hay niños en casa, pues que también le digan lo que es el duelo, cómo tratarlo. Repito a veces un poquito porque hay personas que se están conectando ya casi al final y pues como que quiero hacerles ese resumito así de un pronto, como dicen, pero vamos a dejar grabado el live. Una de las recomendaciones que les voy a hacer es una película que se llama Seven Points o Siete Almas. Esa es una película de Will Smith donde usted puede ver claramente cómo esa persona vive su proceso de duelo, aunque al final, bueno, termina de una forma un poquito cuestionada. Hablando de esa película, me acordé de que cuando hay una pérdida en la familia por medio de un suicidio, el duelo se torna muy doloroso y la familia suele sentir mucha culpa. Empieza a preguntarse por qué murió, por qué yo lo permití, yo no le di cariño. Entonces empiezan a generarse esas culpas de por qué se suicidó, qué hice mal, qué no hice. Y recuerden que el suicidio siempre deja un mensaje. La persona que se va a suicidar siempre deja un mensaje. Lo único que lo hace de una manera sutil, pero el fin de un suicidio siempre es como provocarle un dolor a alguien, casi siempre. Y a veces también incomprensión que tiene la misma persona de alguna depresión maltratada y esas cosas. Ya estamos finalizando. Quiero también recomendarle una película que se llama Bajo la misma estrella, que ustedes pueden ver los procesos de duelo en esa película, es bueno que la vean. Y algún tipo de libro, One Life After Death, de Thomas Clancy, es muy bueno, los recomiendo que lo lean también. Y me voy a despedir con esta frase que dice, la sombra, hay una película que La sombra del amor, yo creo que muchos la han visto, esa película también es buenísima y se ve cómo la protagonista vive ese proceso de duelo, esa pérdida, al final esa despedida, que al final es importante cuando nosotros una de las cosas que a veces genera como mucho dolor es no me pude despedir de él o de ella. Eso genera como un sentimiento de culpa y uno se preocupa, no me pude despedir de él
o fulano se estaba despidiendo y no me di cuenta. Entonces, esa película es muy buena para que la vean. No sé si tienen alguna pregunta. Hola Alexander. Alexander me dice que ahora fue que se acordó. No sé si tienen algunas preguntas en Facebook o por aquí por Instagram. Si no es así, entonces lo voy a dejar con una frase que dice: fija tus ojos hacia adelante en lo que puedes hacer, no hacia atrás en lo que no puedes cambiar. Thomas Clancy. Se me cuidan mucho. Cualquier cosa estamos a la orden. Ya saben que tenemos una especialidad en lo que es abordaje en duelo, y cualquier situación, cualquier problema, cualquier que quieren conversar. Saludos desde New Jersey, Cesarina. Hola, hola. Bueno, contigo lo que tenemos que tratar es el duelo migratorio. Voy a dejar el live aquí guardado para los que no pudieron conectarse a tiempo. Quizás hablemos más adelante de lo que es el duelo migratorio, que es un tema muy importante para esas personas que han abandonado su país. De hecho, en mi Instagram hay una parte donde hablo de lo que es el duelo migratorio, cómo llevar a cabo el mismo, porque el que sufre un duelo migratorio pasa por un duelo 2 veces, porque cuando se va de su país sufre un duelo migratorio, pero cuando regresa a su país pues también tiene otro duelo, porque las cosas que dejó en el momento en que se fue de su país pues ya han cambiado, y cuando las personas se afrontan esa realidad, pues aunque están en su país nuevamente, pues viven esa confrontación de que ya la amiga que tenía anteriormente no es la misma, ha cambiado o se ha muerto, y eso genera muchas situaciones que le prometo que más adelante vamos a hablar de ello. Se me cuidan. Bye bye. Fue un placer para mí haberle traído un poquito de lo que es el duelo en tiempo de COVID y un poquito pues de conocimiento en este caso. Así es, Cesarina. Pues bye bye. Me despido.